Bien, estamos grabando la proyección de esta clase. Entonces, a continuación, proyecto la guía en cuestión y proyectada la guía en cuestión lo que decía, estos videos no son obligatorios, pero los pueden ver, es el recurso de Aulas Sin Fronteras, un recurso del Ministerio y del Gobierno Nacional, que a nivel nacional muchos profesores lo estamos usando el día de hoy, y esos videos son complementos explicativos de la guía que vamos a trabajar. Bien, después de haber visto esos videos que no son obligación, repito, si los pudieron ver, bien, excelente. Realiza la lectura del primer texto, Primera Guerra Mundial, perdón, del texto, Primera Guerra Mundial, el comienzo del horror, respondiendo a las preguntas que aparecen al final de este. Voy a contestar porque si de pronto es alguien que necesita una asesoría y le digo que después puedo. Les pido disculpas, como ustedes saben, pues también hay estudiantes que no tienen la posibilidad de estar conectados con ustedes, entonces debo estar disponible o al menos poderme organizar con ellos una hora de atención. Bien, bien, entonces continuando, ahí está mi correo, mi celular para el WhatsApp, por cualquiera de los dos medios me pueden entregar el trabajo sin ningún inconveniente. Inicio desde un principio. La lectura, la Primera Guerra Mundial, ¿listo? La Primera Guerra Mundial, a comienzos del siglo XIX, se dieron varias situaciones que mostraban que la guerra entre los países europeos sería inevitable. Había rivalidades de tipo económico entre las potencias. Gran Bretaña veía con desconfianza cómo Alemania lo superaba en crecimiento económico. Como parte de la empuja imperialista, Francia y Alemania seguían luchando por adquirir colonias en África. Estas situaciones llevaron a las potencias europeas a militarizarse, ampliando sus fuerzas para defenderse de un posible ataque. Tanta era la paranoia que muchos países temerosos de sus vecinos decidieron hacer alianzas secretas en caso de ser atacados. Así, Alemania, el Segundo Reich, es decir, el Segundo Reino, se alió con Austria, Hungría e Italia y posteriormente con el Imperio Otomano, Turquía. A su vez, Francia y Gran Bretaña llegaron a una especie de entendimiento para apoyarse y Gran Bretaña después firmó un acuerdo similar con Rusia. Todo parecía conducir a una confrontación bélica. Cada país se había comprometido con otro, a veces en forma secreta, para apoyar. Bien, entonces proyectaré a su vez unas diapositivas que tengo aquí a mi disposición y yo las construí, disculpe que sean de pronto un poco simples, en torno a la temática. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Ojo que la Primera Guerra Mundial, primero que nada, es mundial porque la gran mayoría de continentes estuvo involucrada. Todos los continentes, mínimo algún país, alguna colonia de alguno de esos continentes envió tropas, suministros, ¿sí? Mercancía para abastecer a los países que estaban luchando. Por eso es guerra mundial. Es guerra mundial porque afectó el orden geopolítico a nivel mundial, porque después de esta Primera Guerra Mundial, quienes eran los más ricos y los más poderosos cambiaron y eso significó un cambio en el ajedrez geopolítico a nivel mundial. ¿Listo? Fue una primera guerra mundial porque tuvo serias consecuencias también de orden económico a nivel mundial, porque a pesar de que muchos países, la gran mayoría, no estuvieron directamente implicados, tuvieron consecuencias, vieron cómo sus economías se vieron afectadas por este enfrentamiento. Bueno, entonces queda claro, por eso es mundial, porque uno diría, profe, pero es que fue en Europa. Sí, fue en Europa, pero a partir de los suministros que enviaron todos los países de diferentes continentes, a partir del resultado en donde intervinieron todas las grandes potencias, que eso incide directamente sobre el orden político mundial, a partir de los daños y las consecuencias económicas que generó a nivel mundial, en donde quienes no participaron de todas formas vieron cómo sus economías se vieron afectadas generalmente negativamente, por ello es mundial. Bueno, bien.
Proyecto esta imagen. ¿La están viendo bien? Chicos, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Gracias, Anderson. Sí, Muy bien. señor. Esta es una Sí, imagen, una profe. especie de caricatura que empleando las razas como más representativas de perros o animales del contexto del país del momento, nos muestra una especie de confrontamiento, ¿sí? ¿Cuál confrontamiento? Por un lado tenemos el bulldog francés, perdón, inglés, y un perro que no sé qué raza es, pero representativo de Francia, luchando contra los dos perros representativos, tanto del imperio alemán, que nos vamos a hacer la idea por medio de esta imagen, como del imperio austrohúngaro en aquel momento. Hoy en día, Austria y Hungría por separado. Bueno, el imperio otomano, el que está aquí, no le dieron tanta importancia en términos, pero vea que aquí está Galípoli, la batalla de Galípoli que leeremos posteriormente fue aquí en Turquía. Bien, países eslavos que apoyaban a Rusia, aquí están, que por tradición eran primos, por antecedentes que esta gente, los rusos no tenían tanto perro, sino un oso como símbolo de su poder. Vemos el zar en su tractor intentando aplastar el imperio austrohúngaro, muy diciente. Los españoles lejos, ¿sí? Capoteando el torero porque no participaron para nada, mayormente nada en la Primera Guerra Mundial. Los ingleses con su flota marítima bloqueando lo que llamaríamos el mar Báltico. Los finlandeses y suecos viendo a lo lejos toda la confrontación. Dinamarca alejado y Bélgica. Italia también armada participando y los griegos viendo de reojo a el Imperio Otomano pero sin participar en este momento. Eso fue a grosso modo la Primera Guerra Mundial. Toda Europa prácticamente estuvo inmersa en esta confrontación y sobre todo Europa Central, ¿sí? Y Europa Occidental fueron los más afectados. Bueno, entonces, ya pasando una imagen más diciente de la caricatura, que pues quería entrar con esta caricatura para que nos ambientara un poco. Tenemos ya no la caricatura, sino, tenemos que pase la imagen, por favor. No me quiere pasar. Ya, realmente este fue el mapa europeo de la guerra de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso, como lo dice la imagen, con el Reino Unido y Francia conformaron lo que se llamó la Triple Entente en 1907. La Triple Alianza desde 1882. El Imperio Alemán, ustedes pueden ver, el Imperio Austrohúngaro y Italia. Serbia y estos países eran países que tenían afinidad con el Imperio Ruso porque eran, como decir, nosotros eran pueblos eslavos, es decir, pueblos de un pasado común con los habitantes del Imperio Ruso. Entonces, cuando leamos las causas del origen de la Primera Guerra Mundial, hablaremos que todo comenzó porque mataron a un señor aquí, en Serbia. ¿Cuál señor? El heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro se molestó porque le mataron a un señor aquí, su heredero, y le declaró la guerra a Serbia. Rusia le dijo, bueno, hermano, lo que es con Serbia es conmigo. ¿Me deja quieta Serbia o nos vamos en la mula? Y el Imperio Austrohúngaro dijo, de malas. Entonces, como el Imperio Austrohúngaro atacó a Serbia, los rusos atacaron al Imperio Austrohúngaro. Los alemanes le dijeron al Imperio ruso, si usted se mete con mi aliado, el Imperio Austrohúngaro, hermano, nos vamos a dar un bip aquí nosotros. Y se metieron entonces el Imperio alemán contra el Imperio ruso, y al hacer eso, Francia, que era aliada del Imperio ruso, dijo, me toca atacar a usted, Alemania, porque si dejo que usted le gane a los rusos, después fácilmente me ganan a mí también. Y Rusia es mi aliado y no lo puedo dejar solo. Va a meterse con Rusia, se mete conmigo. Y se metió. Y Reino Unido, al ver eso, porque el Imperio alemán le respondió a Francia, Reino Unido dijo, ojo Imperio alemán hermano, que Francia es mi aliado, lo voy a ayudar. Y el Imperio alemán, para derrotar rápido a Francia, aunque en la guía no lo dice, así es como ocurrió según la historia, el Imperio alemán invadió Bélgica, que era neutral, no estaba bajo ningún bando, y el Reino Unido le dijo, bueno, como se metió con Bélgica, que es neutral y está atacando a nuestro aliado, también nos metemos. Fue así como poco a poco se fue metiendo los países, ¿sí?
y el imperio turco-otomano se metió posteriormente a luchar contra el imperio ruso porque se alió con el imperio alemán, porque el imperio turco dijo, el imperio ruso está peleando con el imperio alemán, es mi oportunidad de luchar contra ellos. Y entonces el Reino Unido también atacó al imperio turco porque el Reino Unido tenía muchas islas acá y muchos intereses en esta zona. Bueno, vamos ahí, voy muy rápido, los escucho. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Vamos, entonces, esto poco a poco la misma guía nos va diciendo, bueno, pero necesito que estén atentos, por favor. Vuelvo a la guía. Como ustedes pueden ver, la guía nos muestra un mapa que ustedes tienen, ¿cierto? El mapa en 1914. Entonces, en 1914, Europa presentaba ese ordenamiento territorial. Voy a ver si lo puedo acercar más. Que nos muestra la guía en cuestión. ¿No me puedo escuchar? ¿Cómo? Sí, escucho. Señor, lo escucho perfectamente. Cuénteme. ¿O está probando el audio? No, no necesito nada, profe. Listo. Cierra el micrófono entonces, me alegra y sí te escucho perfectamente. ¿Listo? Listo. Bien, doy la bienvenida a la clase, pausa un momentico, a la señorita Yuri Calderón. ¿Cómo estás, Yuri? ¿Me escuchas? Yuri. Activa tu micrófono, por favor, para poderte saludar, saber que me estás escuchando. Sí, hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, me alegra saludarte, hacer lo posible por estar al menos a más tardar los primeros 15 minutos. Reitero eso, hoy registro tu asistencia a tiempo sin problema y si no, ya después me toca o no la registro o la registraré solo con retardo. Bueno, entonces tener presente eso, por favor, me alegra que estés conectada de todas formas. Muy bien, bienvenida. Entonces seguimos, ese es el mapa de la Europa del momento. Bueno, como ustedes pueden ver, el número 8 es Francia, número 1 Reino Unido, número 9 Imperio Alemán, número 12 Imperio Austrohúngaro, número 11 Italia, número 13 Imperio Ruso, número 26 Imperio Otomano, que son los que nos importan. Hay más países ahí, pero como ustedes pueden ver, hay un orden territorial y finalizada la Primera Guerra Mundial, esto va a cambiar. Por lo menos el imperio alemán no tendrá el mismo orden ni se llamará lo mismo. El imperio austrohúngaro también cambiará. Estos países cambiarán algunos en muchas cosas. Este gran imperio dejará de existir también. Este gran imperio como imperio dejará de existir y cambiará su nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha atención y vamos a ver cómo eso cambió. Bueno, tener eso presente, por favor. Sigo con la guía. Además de toda la tensión que había en el aire durante el siglo... otra cosa, perdón, se me fue algo fundamental aquí en la explicación. Todas esas potencias eran los países más poderosos del mundo, ¿sí? Y tenían en común algo, el colonialismo. Ya tenían una vieja rencilla por ser los países más poderosos y además por ver quién mandaba África. ¿Por qué? Se me olvidó mostrar una diapositiva y ya se la muestro. Además de estar peleando entre ellos por ver cuál era el país más poderoso del mundo, tenían una disputa y era repartirse este continente que hoy en día la gran mayoría de países son autónomos, pero en su momento, en el siglo XIX, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, vivían como nosotros vivimos de España, siendo colonias. Bueno, como ustedes pueden ver, Francia, uno de los países participantes, tenía toda la parte occidental y parte central de África a su disposición. El Reino Unido, la otra gran potencia, era dueña de casi media África. Bélgica, uno de los países que no participó en ningún lado, tenía una gran parte. El corazón de África era belga, el Congo belga. Portugal, quien no participó en la guerra, tenía dos países
y algunas islas que le servían como comercio. España tenía algunas cositas, muy poquitas, ¿sí? Una que otra isla. Italia, uno de los países que participó primero en el bando con Alemania y Austria y posteriormente se cambió de bando, era dueño de Libia, de Eritrea y de esta región, Somalia italiana. Bueno, Alemania, una de las potencias que fue más partícipe de la guerra, tenía África Oriental Alemana y África del Sudoeste Alemana y Camerún y Costa de Oro. Bueno, Togolandia. Y estos países que estaban en gris eran independientes. ¿Cuál? Solamente Etiopía parece ser y esta zona de Libia parece ser las únicas que no tenían así como una administración y Liberia. Bueno, entonces los países o las grandes potencias habían colonizado estos territorios y los usaban para extraer materias primas, para los esclavos, para los demás materiales, tanto de economía como cosechas y demás cosas, pero sobre todo para minerales y esclavos. Bueno, pero había una cosa, el Imperio Austrohúngaro no estaba aquí, ¿cierto? El Imperio Austrohúngaro tenía una desventaja que no tenía colonias en África, pero quería expandirse a esta zona de Europa, ¿sí? Quería dominar lo que llamamos península de los Balcanes, porque a diferencia de las demás potencias, era el único país que no le había, la única potencia que no había podido tener potencias como tal en África. Pero atacar estos países de los Balcanes implicaba ser directamente una agresión de guerra para los países como el Imperio Ruso por haber defendido a Serbia. Bueno, ¿queda claro eso? Figúrense ese mapa. Tristemente, el orden político de África aún en parte está marcado por esta organización territorial que impusieron los países las colonias, ¿sí? Se llaman de pronto algunos de otra manera, pero estos ordenamientos territoriales no existían para los pueblos que habitaban en esa región hasta que llegaron los europeos. Bueno, es como si ellos llegaron y a las malas les repartieron lo que ellos eran. Y por eso África también tiene muchos problemas el día de hoy, porque desafortunadamente no todos reconocen ese ordenamiento. Bien, continúo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Los escucho. ¿Nada? No, profe. Gracias, Anderson. El silencio otorga, entonces continúo. Además de toda la tensión que había en el aire, durante el siglo XIX habían nacido muchos grupos nacionalistas dentro de Europa que buscaban su independencia del imperio al cual pertenecían, tildándolo de opresor por no respetar sus derechos. ¿Cómo así grupos nacionalistas dentro de Europa? ¿Qué es un grupo nacionalista? Estudiantes de 9º grado. ¿Quién me quiere explicar eso? Yo ya he explicado eso. Chicos, ¿quién me quiere explicar eso? 1, 2, 3. Bien. Una postura nacionalista es una postura ideológica, es una ideología, es una forma de creer y entender un orden político, en donde yo defiendo la forma como se vive y se gobierna mi país a partir de la creencia de que mi país es lo importante, que hay una identidad nacional. Es como cuando juega la selección, yo me siento colombiano porque juega la selección. Uy, porque vimos que Nairo ganó. Uy, qué berraquera los colombianos. Es que los colombianos son los mejores ciclistas. Eso es nacionalismo. Buscar una identidad y llenarnos de orgullo por esa identidad, lo cual no es malo, pero políticamente ese nacionalismo puede llevar a un extremo y es a conflictos. ¿Cuál era el conflicto que había en ese momento? Muchos de estos países del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Alemán, sobre todo el Imperio Austrohúngaro y toda esta zona, estaban siendo influenciados o habían sido sometidos por el Imperio Austrohúngaro y no querían que el Imperio Austrohúngaro los dominara, como Serbia, por ejemplo. Los de Serbia querían vivir solos, como Serbia, sin dominio de los otros países, mientras los austrohúngaros querían expandirse a toda esta zona. ¿Qué ocurrió?
que ese nacionalismo, esa defensa de ese nacionalismo, pues terminó llevando a la Primera Guerra Mundial. Ya veremos cómo. Bueno, por ejemplo, dentro del Imperio Austrohúngaro había varias regiones que habían sido sometidas por la diplomacia o por la fuerza sin su consentimiento. Entre ellas, Serbia, región de los Balcanes, donde se detonaría la Primera Guerra Mundial con el asesinato en Sarajevo, ciudad capital de Serbia, del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, 28 de junio de 1914. Este hecho, sin embargo, no fue algo aislado. Los rusos estaban detrás del nacionalismo serbio, al ser los dos pueblos eslavos, grupo étnico de raza aria que habita la antigua Rusia, Yugoslavia y Europa Central. Además, le interesaba desestabilizar y debilitar a su gran rival, el Imperio Austrohúngaro, apoyando de manera taimada rebeliones en su contra. ¿Cómo así? Resulta y pasa que este acontecimiento que voy a proyectar a continuación, que lo reflejan en los cuadros de diferentes maneras, pero pues me gustó este. Este señor era el archiduque Francisco Fernando, ¿sí? Era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Iban en medio de un desfile por la ciudad, paseando con su esposa, y un hombre, un nacionalista serbio, es decir, un hombre que fue identificado como alguien que defendía Serbia por encima de los intereses de Austria-Hungría, pasó con su pistola, se logró acercar a ellos y los mató. Mató primero a la esposa y le disparó al hombre. Ella murió instantáneamente, cuentan, pero él dicen que duró un rato más. Neye, por favor, no me raye la diapositiva. Borre eso, por favor. Y al haber hecho eso, esa excusa fue usada por el Imperio Austrohúngaro, quien pues obviamente es como si no hubieran matado al presidente. ¿Quiénes? Imaginémonos que, por ejemplo, los venezolanos, así, algo extraído, que pues desafortunadamente nuestras relaciones diplomáticas no están mejor. Mataron al presidente. Pues la gente, uy, ¿cómo? Perdón, mi conexión salió inestable, entonces repito. Es como si algún otro país extranjero aluda a los venezolanos por las diferencias diplomáticas que hemos tenido con ellos, asesinar a nuestro presidente o que nosotros hiciéramos eso con el presidente de ellos. ¿Cómo se sentirían? Yo no creo que estarían muy contentos con nosotros. Entonces, la decisión del Imperio Austrohúngaro fue tomar decisiones drásticas de ir a la guerra y eso tuvo serias consecuencias. Bueno, en una de ellas, su desaparición como imperio. Bien. Listo. Entonces continúo. La respuesta precipitada de Austria, aconsejada por Alemania, fue aplastar a los nacionalistas serbios. Mientras tanto, el zar ruso Nicolás II le pidió al emperador austriaco Francisco José no castigar a los serbios. Como dicha petición fue negada, los rusos movilizaron su ejército para apoyar a sus aliados. Comenzó entonces una reacción en cadena que involucró a las potencias europeas. Para apoyar a Austria, Alemania le declaró la guerra a Rusia y la invadió. Francia, que tenía un pacto de amigos con Rusia, decidió apoyarla previendo que, si no lo hacía, le tocaría enfrentar sola a los alemanes. Además, los nacionalistas franceses buscaban vengar la derrota vergonzosa de Francia a manos de Prusia en 1871. Entonces Alemania les exigió a los franceses no participar en el conflicto, pero como estos no accedieron, Alemania les declaró la guerra. Por su parte, Gran Bretaña, temerosa del poderío alemán, respetó su pacto con Francia y decidió apoyarlo. Se conformaron así dos grupos de países enemigos, la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña, Rusia en un principio, después se unieron los Estados Unidos e Italia, la Triple Alianza de Imperios Centrales, Austria-Hungría, Alemania, Imperio Otomano, posteriormente también Bulgaria. Las regiones de los imperios donde había un fuerte nacionalismo solo buscaban liberarse del yugo opresor de los emperadores para buscar su propio destino. Vuelvo a las diapositivas. Como ustedes pueden ver, volvemos al mapa anterior en donde nos dice, la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una unión de muchas alianzas en donde todos creyeron que iba a haber un confrontamiento, un par de confrontaciones, que iba a ser una guerra como siempre había sido. Entonces,
Yo los invito a que por favor, si la pueden ver, en internet la encuentro, aunque yo sé que ya la han visto. Hay una película llamada Caballo de Guerra. ¿Alguien ya la ha visto? Horse War. ¿Alguien la ha visto? No, señor. Bueno. Se la recomiendo. Es una película que sé que pueden ver porque no tiene así contenido para adultos ni nada de eso que de pronto pueda ser complicado de ver. Sino es una película sencilla, bonita, que nos muestra algo muy interesante. Es un caballo de un joven, de un adolescente, que termina estando en la Primera Guerra Mundial y el joven termina yendo a la Primera Guerra Mundial a participar y indirectamente buscando aquel caballo. Bueno, no les cuento más para que no se las dañe, pero fíjense al principio cómo creyeron que iba a ser la guerra a caballo normal y cómo terminó siendo la Primera Guerra Mundial. Esa película me parece que, a pesar de que sea una película así estilo muy romanticona, nos permite apreciar eso muy bien. Porque es que cuando inició la Primera Guerra Mundial, creyeron que iban a ser enfrentamientos como había sido el siglo pasado. ¿Como cuál? Como este conflicto, que fue una de las cosas que llevó a los franceses a la guerra también y alimentó muchísimo el conflicto con el Imperio Alemán. El Imperio Alemán, vuelvo a esta diapositiva, mientras Francia y el Reino Unido y el Imperio Ruso, ¿sí? Y el Imperio Austrohúngaro como tal, ya estaba unido desde hace mucho tiempo. El último imperio de Europa en convertirse como tal en imperio fue hasta 1870, mientras este ya llevaban varios siglos, este también, este también, este también. El Imperio Alemán, al unificarse, ¿sí? Terminó unificándose por medio de la unión de varios principados, porque todos estos territorios eran separados, ¿sí? Y terminó unificándose gracias a la lucha contra el imperio francés en aquel momento. Entonces, en la lucha con ese imperio francés, que aquí está, me permite un momento, tengo una llamada, voy a contestarle ya, continúo. Hágame un favor, cuando se acabe el tiempo de la videollamada, vuelven a entrar al mismo link y continuamos, ¿listo? Sí, señor. Bueno, Adrián me colgó, era Adrián el que me estaba terminando. Bien, entonces Alsacia y Lorena eran dos países. Un momento, por favor. Sí, ya te escuché el mensaje. Aló. Ahora sí me escuchan, chicos. Bien. Es como si nosotros nos hubiéramos enfrentado con Venezuela y nos hubieran quitado norte de Santander y Arauca, por ejemplo. Eso pasó en 1871, es decir, casi 30 años, 30, 40 años, ¿sí? Antes de la Primera Guerra Mundial. Y los franceses, como este terreno había sido los franceses, sentían que les habían quitado una parte de su país y que era el tiempo de intentar recuperarla y vengarse así de los alemanes. Bueno, entonces eso también alimentó muchísimo el odio en la guerra. Bueno, entonces tener eso presente, por favor. Bueno, esto ahorita lo vemos. Continúo leyendo, ¿bien? Y comenzó entonces una reacción en cadena que involucró a las potencias europeas. Para apoyar a Austria, Alemania le declaró la guerra a Rusia y la invadió. Francia, que tenía un pacto de amigos con Rusia, decidió apoyarla previendo que si no lo hacía le tocaría enfrentar. Bueno, eso ya lo leí, ¿no? Eso ya lo leímos. Entonces miremos estos mapas. Y quiero que se den cuenta de algo fundamental. La Primera Guerra Mundial fue tan importante, ¿sí? Que generó algo muy interesante y fue un cambio muy interesante en el mapa político de Europa y hasta de África también. ¿Por qué? Por lo menos, Gran Bretaña siguió estando, Francia también, que es el 8 y el 14, ¿sí?
Pero, por ejemplo, este 9, si lo vemos, que era el imperio alemán, Alemania como imperio, terminó separándose y vean, dense en cuenta, terminó siendo Alemania 19, no, ese sí no, el 20 terminó apareciendo algo que no existía, República Checa, ¿sí se dan cuenta? Pero más que Alemania, del imperio austrohúngaro que desapareció, dense en cuenta el imperio austrohúngaro que es el 12, el que era el imperio austrohúngaro dejó de existir y se subdividió en Austria, el 19, República Checa, el 21, Hungría, el 22, Yugoslavia. Hoy en día no existe Yugoslavia, de hecho existe Ucrania, perdón, Croacia y otro país que está ahí. Bueno, entonces dése cuenta cómo afectó ese orden enormemente la situación. Albania sí siguió existiendo. El 18, que era Bulgaria, siguió existiendo. Este 26 no existía igual, vea que se anexionó un pedazo. Este, que era Rumania, parte del video. Continuamos grabando la clase de hoy. Vuelvo a la diapositiva, perdón, a la guía. Como ustedes pueden ver, mucho cambió, mucho. Este mismo imperio otomano, que era el 26, vean que se subdividió en Turquía, que antes no existía, y vean que Turquía solamente quedó esta parte. El 29, que no existía, Siria apareció. El 33, Palestina apareció. Transjordania apareció. Arabia, que no existía como Arabia, apareció. El 30, Irak también, si se pueden dar cuenta entonces. Entonces, dense en cuenta cómo la Primera Guerra Mundial tuvo serias consecuencias en el orden político, no solamente de Europa, sino también de África, porque si comparamos África, puede ser que aún tengan los mismos nombres, pero dense en cuenta que ya cambió por lo menos los colores, o sea, algunos se lograron independizar posteriormente. Bueno, continúo. Pero el asunto no era solo de orden político, respetar los pactos secretos. También había intereses económicos de por medio, como por ejemplo, cuáles países se quedarían con las colonias de los países perdedores. Pronto, los jóvenes de estos países se inscribieron en forma entusiasta y a la vez ingenua en las fuerzas militares, dispuestos a defender su madre patria. No se imaginaban los horrores de una guerra. No se dieron cuenta que la guerra ahora no sería como las guerras de antaño, donde se lucían los héroes y los enemigos peleaban cara a cara y no en masa. Ahora les tocaría enfrentarse a la maquinaria producida por los avances tecnológicos. La Primera Guerra Mundial fue la guerra de la industria. Fue la guerra en donde aparecieron todos los avances tecnológicos que la revolución industrial había permitido, porque en las guerras del 1900, del 1800 a 1899, no habían sido tan usados. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, todos creyeron que iba a ser el estilo napoleónicas, en donde los hombres se veían cara a cara, peleaban con cuerpo a cuerpo y así como cuerpo a cuerpo se disparaban, montaban a caballo, hacían proezas y podían inclusive alcanzar la gloria. No se imaginaron el horror que iba a haber, tanques, lanzallamas, diferente artillería, o sea, un caos total, en donde prácticamente los seres humanos terminaron muriendo como cucarachas por todos los avances científicos del momento. Bueno, el hecho es que en un mes y 5 días, Europa se vio sumida en una conflagración de proporciones descomunales que cambiaría para siempre la historia del mundo. Los gobiernos de los países en guerra terminaron involucrando no solo a las Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad. Todos tenían que colaborar como pudiera, trabajando en fábricas, racionando comida, prohibiendo huelgas. Muchos se endeudaron para ganar la guerra. Para ganarse el apoyo de sus ciudadanos, los países emplearon mucha propaganda como forma de difusión de ideas, restringieron ciertos derechos para tener la posibilidad de engañar a la ciudadanía como así les convenía. Tengo un aporte en el chat. Jaime, pero voy a revisar. Jaime me dice que no escucha, de pronto puede ser que no tiene el sonido activado. No lo ha habilitado. Ni Juan Diego tampoco. Ya les escribo.
Profe, yo escucho bien. ¿Me escuchas bien? Ah, bueno. Ya escuchará, bueno. Ella sabe cómo hacerlo, entonces continuamos. Bien, entonces, eh, ay, tenía algo que decir y se me fue la paloma. Ah, las guerras de antes eran guerras en donde el ejército se iba a luchar y los ciudadanos intervenían, pero muy poco por lo general. Los ciudadanos intervenían de pronto cuando ya iban perdiendo. Espera, que Jaime está ahí con eso. Bien, cuando había una guerra, el ejército se iba a pelear y además de enviarle suministros, y eso no era tanto lo que tenía que hacer, sino pero en esta oportunidad, para apoyar al ejército tocaba lo que tocara hacer, trabajar para darles no solamente suministros de ropa y armas, sino también tanques, demás explosivos que se comenzaron a usar. Racionar la comida porque esta fue una guerra larga y de desgaste que terminó llevando a las mismas sociedades involucradas a los extremos. Bueno, que quede claro eso. Bien, ¿cómo se desarrolló la guerra? Bueno, conocida también como la Gran Guerra. Alemania pretendía derrotar rápidamente a Francia y enseguida enfrentar a Rusia, pero su plan se frustró porque los rusos en el frente oriental comenzaron a derrotar a los alemanes más rápido de lo pensado. Alemania, espera un momentico, tengo a alguien en la puerta. Ya, perdón, es que era alguien que necesitaba algo, continúo. Como les digo, todos los países creyeron que entrar a esa guerra iba a ser una cuestión de meses y en medio año ya iban a ganar la guerra. Y ese medio año se les convirtió en 4 largos y tortuosos años para toda la población y todos los que entraron partícipes en esta guerra. Alemania debilitó sus fuerzas en el occidente para fortalecer la defensa con Rusia, por lo cual no pudieron derrotar a Francia. Perdón, mi internet se puso lento. Por lo cual no pudieron derrotar a Francia. Vino entonces un largo periodo de estancamiento en que el frente occidental no cambiaba ni para un lado ni para el otro. Había batallas y escaramuzas, pero sin claras victorias. Los soldados de ambos lados cavaron trincheras para defenderse del enemigo. Ganar territorio en estas circunstancias era casi imposible. El costo de soldados muertos era muy grande. Las partes no estaban dispuestas a ceder ni un centímetro. En Verdún, Francia, murieron más de 500.000 hombres en una sola batalla de un par de días, y en el río Somme, Francia, la ofensiva de la Triple Entente dejó más de 1 millón de muertos. Entonces, vuelvo a proyectar las diapositivas porque esta fue una modalidad de guerra que no existía hasta esta guerra mundial. ¿Cuál? La guerra de trincheras. Antes, las batallas eran en campo abierto, todos los guerreros de un lado y de otro se enfrentaban, se disparaban con cañones, pero se atacaban y al final el que tuviera la mejor fuerza y la mejor estrategia podía ganar. Ahora no. Para poder afianzar una posición, se les ocurrió la idea de abrir trincheras en donde los ejércitos se apostaban y las defendían, y entonces era muy difícil que quienes querían ganar este terreno pasaran por aquí. Si lograban ganarlo, se encontraban que aquí adelante ya habían más trincheras armadas esperándolo. Entonces, usted avanzaba 10, 100 metros en una semana y retrocedía a los otros 100 o los otros 200 en la otra semana. Entonces, des en cuenta cómo estaba distribuida esta guerra de trincheras. La artillería en la parte de atrás a 10 kilómetros bombardeando a el enemigo que quería entrar y el enemigo al otro lado de la trinchera también. Bueno, las trincheras de atrás, de reservas, donde estaban los ejércitos más frescos, que iban, rotaban, descansaban y volvían. Bueno, las trincheras de comunicación permitían trasladar trincheras de la reserva, tropas de reserva al frente
sin exponerse al fuego enemigo. Entonces, estas trincheras, además de estos canales, por dentro se conectaban unas con otras, ¿listo? Para evitar que por encima corrieran tanto riesgo y si los bombardeaban, los bombardeos quedaran por encima. Bueno, en la trinchera habían fortificaciones de hormigón donde las ametralladoras disparaban sin ningún problema a los pobres pingos que intentaban metérseles por este lado. Había otra trinchera de soporte a esta trinchera, la principal, que le brindaba respaldo. Bueno, ¿a qué? A esta trinchera y sobre todo a la ametralladora. Bien. La trinchera del frente, la trinchera principal. Quienes resistían este territorio corrían por todo esto. Se defendían, se escondían, ¿sí? De todos los que le lanzaban bombas, disparos, pero muchas veces, desafortunadamente, al otro lado la artillería les disparaba y como aquí no eran tan profundos, quien estuviera aquí muy seguramente moría cuando la artillería del otro lado, no esta, la del otro lado, les disparaba. Bien, una zona muy interesante. Antes de esto había los alambres. Las defensas de alambrados de espinos se convirtieron en un obstáculo casi infranqueable para el paso de la infantería. O sea, si yo quería venir de una trinchera a otra, tenía que, chicos, tengo una llamada a una estudiante, voy a contestarle para decirle que la llamo más tarde. Bueno. Aló, buenas tardes. Aló. Permítame, la llamo y le digo que no puedo contestarle para que pueda continuar. Qué pena, si era para que me dejara un trabajo, entonces como una estudiante de la parte rural debo explicarle y es de sexto grado. Bueno, les pido disculpas por la demora. Bien, entonces, primero que nada, si yo quería ganar este territorio tenía que pasar por la tierra de nadie. El espacio de terreno entre las dos líneas de trincheras ya había sido machacado. Durante la época de lluvias, esta se convertía en un mar de barro que hacía imposible la... Bien, continuamos que tuvo problemas de conectividad, continuamos grabando y vuelvo a proyectar la diapositiva en donde yo iba. Es decir, para yo poder pasar como un soldado más y que mi ejército ganara ese territorio llamado trincheras, debía iniciar pasando esta zona que se llamaba la tierra de nadie. Una zona que los bombardeos le caían ahí porque había muchos soldados ahí intentando pasar, entonces los mataban los bombardeos, las bombas que lanzaban, las balas, lo que los aviones también pasaban y lanzaban, porque los aviones que no eran tan avanzados aparecieron por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Antes de eso los aviones como tal no eran usados para prácticamente nada o no existían. Bueno, pasar por esto era ya una sentencia de muerte. Pero digamos que yo sobrevivo. Llego a un poco de alambres que me impiden pasar mientras me están disparando, bombardeando y dando plomo a toda esta gente aquí. Logro pasar, tengo la suerte de que paso. Me toca agarrarme cuerpo a cuerpo y por medio de mis armas con la gente que está aquí y pelear en toda la trinchera mientras los que están aquí la resisten totalmente y si nos va bien,
ir a donde esta fortificación de hormigón e intentar que la ametralladora no nos mate para poderla ganar. Bueno, digamos que la ganamos. Toca seguir aquí y luchando con la trinchera de reserva para medio ganar este espacio. Y cuando gano esto, me encuentro otra trinchera allá adelante igual a este orden. Entonces, por eso, la Primera Guerra Mundial fue una guerra de desgaste, porque las líneas de trinchera iban de extremo a extremo del país. ¿Cómo así? Si miramos el mapa, en la Primera Guerra Mundial, habían trincheras que venían así. Es como si nosotros que el límite entre Colombia y Venezuela lo volviéramos una trinchera. Así eran las líneas de trinchera de varias y varios anillos para intentar evitar el avance del enemigo. Bueno, entonces eso era prácticamente imposible y solo era una matazón. Bueno, bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda, estimados estudiantes? Los escucho. Chicos. No, señor. No, profe. ¿Sí me están entendiendo o voy muy rápido? No. ¿No qué? ¿No me entienden o voy muy rápido? O bien, ahí vamos poco a poco. Rápido, profe. ¿Voy muy rápido? No. Listo, Juan Diego, me dices cualquier cosa. Bueno. Entonces, continúo. Continúo, ¿dónde estoy? Ya, vuelvo a proyectar la guía. Dice, las trincheras, listo, hasta aquí habíamos leído. A todo este panorama infernal se añadió la introducción de nueva tecnología para producir armamento altamente destructivo y efectivo. Ahora se contaba con artillería de gran alcance y ametralladoras. También se comenzó a emplear gas venenoso que mataba sin compasión al enemigo por asfixia. De ahí que cada soldado llevara consigo su propia máscara para protegerse. Otra innovación fue el tanque de guerra con metralletas. Este vehículo pesado era capaz de pasar por encima de trincheras y otros obstáculos puestos por las fuerzas enemigas. También se empleó el avión de guerra para atacar al enemigo. Así, durante la Primera Guerra Mundial, su efectividad no tuviera tanta trascendencia. Un vehículo que definitivamente determinó el resultado de la guerra fue el submarino, encargado de hundir naves enemigas de pasajeros o mercancía. Los submarinos alemanes pretendían bloquear económicamente a Gran Bretaña y causaron mucho daño a los buques, inclusive de países neutrales que atravesaban el Océano Atlántico. Entonces, dense cuenta, enumerémoslos. Avances tecnológicos nuevos no existían antes. Si no hubiera sido por esa guerra, muy seguramente no se hubieran usado tan difundidamente a nivel mundial posteriormente. Primero, artillería de gran alcance y ametralladoras. Antes no existía eso. Antes lo máximo que existían eran cañones, así esos antiguos que lanzaban la bola, ¿cierto? Que explotaba cuando caía, pero no eran tan potentes y no llegaban a largos kilómetros. Si ustedes vieron la imagen de las trincheras, la artillería estaba 10 kilómetros atrás. Es como si aquí en Santa Elena fuera el campo de batalla y la artillería estuviera en Cachipay, por lo menos. ¿Sí? Lejísimos, imagínense. Y desde allá disparaban y hasta acá llegaba todo eso. Bueno, ametralladoras, es decir, armas automáticas que no disparaban un tiro, sino múltiples tiros a la vez. Entonces eso permitía matar más gente. El gas venenoso no se usaba hasta esa Primera Guerra Mundial. Entonces, en las trincheras que vimos, soltaban el gas y las personas morían envenenadas, asfixiadas por ese gas. Entonces les tocaba andar con gas, con máscaras para intentar luchar contra ese gas. Bueno, el gas mostaza fue el que se llamó. Perdón. El tanque de guerra con ametralletas. No existía ese tanque de guerra antes. Los vehículos acorazados no existían y los tanques o los vehículos blindados no existían. Bueno, el avión no existía. Además de el avión permitía enfrentamientos aéreos
bombardear levemente o al menos dispararle a los soldados, porque en ese momento los aviones eran más rudimentarios, pero a su vez permitía hacer vigilancia del terreno. Desde los aviones se miraba cuál era la estrategia del enemigo, cómo tenían dispuesta los territorios. Bueno, ¿qué más? El submarino, fundamental porque la guerra no solamente fue en tierra, y a veces hablamos de la guerra solamente en tierra, cuando en el agua, más las economías europeas que están muy caracterizadas por comerciar con todo el mundo, pues el comercio es por medio marítimo. Y los submarinos lo que hicieron fue intentar bloquear todo ese comercio inglés. Bueno, bien, continúo. Fuera del continente europeo hubo batallas importantes. En la batalla de Galípoli, estrecho de Dardanelos, en Turquía, los miembros de la Triple Entente, reforzados con soldados australianos y neozelandeses, sufrieron una desastrosa derrota a manos de los turcos liderados por Kemal Atatürk, jefe nacionalista turco. Igualmente, las colonias europeas de ultramar contribuyeron en el resultado de la guerra, aportando materiales y soldados y trabajadores. Posteriormente, estos harían valer sus derechos a la independencia, pues le habían cumplido a la metrópoli, país europeo colonizador, colaborando por defenderla. ¿Cómo así metrópoli? A las principales potencias o principales ciudades. Cuando hablamos de metrópoli, es un lugar donde hay muchísima gente. Hoy en día es más de 10 millones de habitantes, como Bogotá. Bogotá es la metrópoli de nuestro país. Bueno, voy a proyectar aquí una imagen sobre el papel de las colonias para que se den cuenta. ¿Por qué era guerra mundial? Por esto. Está, no sé si en inglés o en francés esta imagen, pero me gusta por lo menos que vean los colores. A nivel mundial, si se dan cuenta, de Europa hubo participantes, sí hubo participantes. Los Estados Unidos, perdón, de América hubo participantes, sí. Los Estados Unidos, quienes entraron tarde, pero entraron ya cuando se iba a acabar la guerra. Los canadienses, quienes eran del Imperio Británico, ¿sí? Participaron. Entonces, de América y las Guyanas, la francesa, los ingleses y esta es, creo que es belga, pero no entró. De África, como les había dicho, toda África, prácticamente todos los países tenían colonias, menos el Imperio Austrohúngaro, para que les dieran suministros. De Asia, el Imperio Ruso, que la gran mayoría del Imperio Ruso es asiático, participó activamente. El Imperio Otomano, asiático, participó activamente, ¿sí? A su vez, en Asia, Japón también participó activamente, colaborándole, si no me equivoco, no sé contra quién se enfrentó, si fue contra el Imperio Ruso o no sé contra quién fue que luchó y al final ganó y aún así no le reconocieron su participación. India, hoy en día India en esa época era de los ingleses, también participó. Australia, también era de los ingleses, también participó. Entonces ustedes se dan cuenta que de todos los rincones del mundo, estas colonias como Australia, India, como los países africanos, como Canadá, como, bueno, Estados Unidos también no como colonia, pero entró, participaron enviando tropas, mercancía y suministros para que estos países de aquí se dieran en la mula. Bueno, entonces quede claro ahí la gran participación y por eso es que fue una guerra como tal mundial. ¿Listo? Tomar agüita y continúo. Hasta ahí escucho dudas. Bien, continuamos. Fuera del continente europeo hubo batallas importantes. Bueno, ahí vamos. En los años 1917 y 1918 ocurrieron dos acontecimientos inesperados que cambiaron por completo el curso de la guerra. Ya de hecho, soldados de ambos bandos derrotados en batalla desertaron el frente de batalla, desencantados con los horrores de la guerra. Pero eso no fue todo. En medio de toda esta tragedia, en marzo, la gente en Rusia, hambrienta y desesperanzada, se rebeló contra el gobierno del zar. Por su parte, a principios de 1918, Rusia se retiró de la guerra, pues mediante una revolución comenzada en marzo de 1927, su población tumbó al zar Nicolás II, déspota absoluto que oprimía a sus súbditos,
tema que analizaremos en detalle en el siguiente capítulo. Lenin, jefe de la revolución, cuya prioridad en ese momento era que ésta triunfara, firmó un tratado de paz con Alemania en el que Rusia perdía territorio a cambio de paz. ¿Cómo así? Déspota. ¿Qué significa que una persona es déspota? Escucho, participación. Sin piedad. Sí, muy bien, Jaime. Una persona cuando es déspota es una persona que no le interesa escuchar la opinión de los demás, el punto de vista de los demás, ni pensar en los demás, sino que toma una decisión a partir de su criterio y punto. Sea buena, sea mala la decisión, haga bien, haga el mal para la demás población, no le importaba. Bueno, entonces continúo. Ah, mentiras. Quiero mostrar otra imagen aquí, por favor. Entonces, el tratado se llamó el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Cómo así? Esta región, que ahorita muestro en el mapa, era la región de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, y esos países decía, los países que están en verde oscuro, perdón, es la línea de ocupación de los países de Alemania, ¿cierto? Los territorios independizados son los que están en verde, claro, que estaban bajo el poder ruso y quedaron independizados. Y las áreas que Alemania tuvo que abandonar fueron estas. Y esto quedó para Alemania. Ese tratado lo que decía era básicamente, aquí hay una zona que prácticamente Rusia, aquí entregó una parte de esta zona, independizó acá otra, y aquí dejó intervenir en una parte y el resto se separó y dijo, bueno, Alemania, usted y yo nos estamos peleando aquí, yo ya no quiero participar en esta guerra, usted parece ser que lleva la delantera, pero hágale, lleguemos a un acuerdo y permítame que yo me retire de la guerra. Entonces, a partir de este tratado, hicieron ese acuerdo, ¿sí? Y se retiró de la guerra, ¿quién? Alemania. Bueno, continúo leyendo. ¿Por qué habría de involucrarse Lenin en una guerra que para él era un conflicto entre imperialistas, es decir, entre todos los del imperio? Para él la guerra mundial era un conflicto entre capitalistas y por este motivo no le interesaba. ¿Cómo así capitalistas? Los escucho. Estudiantes de noveno. ¿Qué es capitalismo? ¿Alguien sabe qué es capitalismo? Profe, esto capitalista. Sí. Capitalista es entre ellos, ¿no? Relacionado con ellos. ¿Por qué? No, por ahí no va. Última oportunidad y cierro participación. 1, Es 2. como un término del agente económico que controla a los factores de producción. Bueno, por ahí va, pero necesito más especificación. El capitalismo es una postura económica que defiende la acumulación de riqueza de un individuo o de una entidad en una sociedad. El capitalismo dice, hay que dejar que cada cual, a partir de su capacidad de trabajo, haga riqueza y acumule riqueza. Si yo trabajo más que mi persona que vive al lado, que mi vecino, pues yo puedo tener más riqueza, punto. ¿Y qué tiene eso de malo? Nada. Entonces el capitalismo dice, yo puedo acumular riqueza sin ningún problema. Recuerden, se acaba esta videollamada, entran al mismo link y continuamos. Bien. Entonces Lenin decía, todos esos países son comunistas. Piensan solamente en el bienestar de quienes les gusta acumular dinero. ¿En quiénes? En los empresarios y los banqueros, desde las críticas que se le hace al capitalismo. Entonces Lenin decía, ¿por qué nuestro país debe estar matándose por los más ricos del mundo? ¿No? Saquemos nuestro país y que los más ricos sigan matándose ahí porque es que los pobres no tienen nada que ver con esta guerra. Entonces Lenin con eso habló con los alemanes y logró establecer un acuerdo de paz. Bueno, continúo.
El retiro de Rusia le dio un gran alivio y esperanza a Alemania, que ahora podía concentrar todo su poderío militar solo en el frente occidental. Su victoria parecía inminente. Es decir, vuelvo aquí a proyectar diapositiva. Los alemanes, este era el frente occidental y este era el frente occidental. Recuerden que en un mapa occidente es hacia la izquierda y oriente es hacia la derecha. Alemania quería derrotar rápido a los rusos para atacar a los franceses, pero los rusos le dieron más resistencia, entonces le tocó distribuir sus fuerzas por aquí y por aquí. Y ayudar al Imperio Austrohúngaro también aquí con Italia, cuando posteriormente Italia se les volteó de bando. Entonces, los alemanes, cuando los rusos le dijeron, oiga, hagamos las paces, ya no quiero pelear más, todas estas tropas de aquí se fueron ¡fum! Al frente occidental, lo que había pensado Alemania desde un principio. Creyó en su momento, cuando ocurrió eso, que por fin iban a derrotar a los franceses, pero veremos que eso no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Bueno, entonces vuelvo a proyectar la guía. Pero el triunfo alemán era solo una ilusión, pues Alemania, al incrementar sus ataques submarinos, cometió, entre comillas, el error de hundir naves con pasajeros norteamericanos. Los Estados Unidos se habían mantenido aparentemente al margen de la guerra. La realidad era que colaboraba con la Triple Entente, es decir, con Inglaterra, con Francia y con Rusia, pues se sentían culturalmente unidos a estos. Simultáneamente, los servicios de espionaje aliados interceptaron una nota en la cual Alemania se comprometía a ayudar a México a reconquistar los territorios que había perdido cuando fueron tomados por los Estados Unidos. Todas estas situaciones alertaron al Congreso norteamericano sobre las verdaderas intenciones de Alemania. Fue así como, instados por su presidente Woodrow Wilson, en abril de 1917, los Estados Unidos le declararon la guerra a los aliados imperios centrales. Según Wilson, su país era el encargado de garantizar la permanencia de la democracia en el mundo. Los Estados Unidos aportaron a la guerra su tecnología, soldados, materiales, armamentos y grandes préstamos a los aliados que los necesitaban. Durante 1918, cada enemigo fortaleció su poderío militar y cada bando se lanzó en una gran ofensiva. Primero los aliados y después la Triple Entente, quienes lucharon hasta hacer retroceder en forma definitiva al ejército enemigo. Proyecto la situación de Alemania. Alemania, resulta y pasa que Reino Unido, como ustedes pueden ver, es una isla. Y como es una isla, no se le puede atacar por tierra. Entonces la estrategia de Alemania era, por medio de submarinos, hundir todos los barcos y hacerle una especie de bloqueo comercial al Reino Unido, para que no hubiera contacto entre el Reino Unido y Europa y el mundo, y así el Reino Unido tuviera que rendirse si se quedaba sin suministros. Bueno, un momento, por favor, me está llamando la profe Carmenza. Bien, listo, les pido disculpas. Ustedes saben que pues tengo también que atender a quienes no estén conectados. Entonces, continúo. Entonces, en esos ataques, un barco, el Louisiana, creo que es el que se llama, venía de Estados Unidos con pasajeros norteamericanos, fue hundido por submarinos alemanes. Ante eso, los estadounidenses comenzaron a generar rencor por eso y pues como que se cuestionaron si realmente debían estar tan neutrales, entre comillas, de la guerra, y a su vez, sumado a que, como lo dice el texto, descubrieron que
Resulta y pasa que México, después de la independencia con España, era dueño de todo lo que ustedes pueden ver que es amarillo, ¿sí? Y resulta y pasa que todo lo que es amarillo era una zona que era poco habitada. Para evitarlo, intentaron que más mexicanos se fueran para allá alrededor del 1800, pero llegaron más y más norteamericanos. Finalmente, los Estados Unidos declararon la guerra a México y terminaron prácticamente mediante las malas, quitándole toda esta zona que hoy es Texas, San Antonio, California, Las Vegas, toda esa parte de California, todas esas zonas que hemos escuchado, no siempre fueron norteamericanas. México, pues tenía presente que eso Estados Unidos se lo quitó mediante la fuerza, aprovechando que México vivía en unas guerras internas y no había logrado un buen desarrollo. Entonces, México, cuando los alemanes le propusieron eso, pues obviamente no sé si habrán aceptado o no, pero los Estados Unidos no podían permitir que esto, que sí era cierto que en ese momento la gran mayoría de población era norteamericana, no mexicana, la que estaba en estos territorios, fuera de nuevo conquistado por los mexicanos. Entonces, ante esa misiva, esa carta, ese telegrama que lograron interceptar y por el hundimiento de ese barco, Estados Unidos oficialmente decidió hacer parte, de el bando aliado. Entonces, a pesar de estar lejos, envió tropas, prestó dinero, ¿sí? Envió barcos, suministros, todo eso, y eso al finalmente ayudó a terminar de derrotar una Alemania que ya estaba bastante desgastada por tanta lucha y poco apoyo que había contado más allá de su capacidad propia. Bueno, vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Los escucho. Chicos, ¿nada? No, profe, todo bien. ¿Sí se está entendiendo al menos? Bueno. Bien, continúo entonces. Esta es una imagen del emperador de Rusia, el zar Nicolás II, ¿listo? El último emperador de Rusia, bueno. La situación para Alemania en casa era sombría. La población aguantaba hambre y muchos jóvenes soldados habían muerto en batalla. Ya no había hombres aptos para mandar al frente de batalla. Para el Imperio Austrohúngaro, la situación era también muy crítica. El gobierno en Viena estaba a punto de colapsar y de este hecho se aprovecharon los grupos nacionalistas de diversas regiones dentro del imperio para reclamar su independencia, serbios, bosnios y checos. Por adolecer de tantos problemas internos y sufrir derrotas militares, los aliados estaban condenados a la derrota. Como efecto sucedió en noviembre de 1918, cuando Alemania, totalmente agotada, finalmente se rindió ante la Triple Entente. Los demás miembros de los aliados no tuvieron más remedio que aceptar la derrota definitiva. Habían muerto más de 8 millones de personas y 17 millones más habían quedado lisiados e incapacitados. Además, los imperios de Alemania, Austria, Hungría, otomano y ruso, imperios centrales, se habían desintegrado. Entonces, dense en cuenta en esta parte el alto costo de la guerra. Después de toda guerra, lo único que queda es destrucción y los únicos que salen ganando son quienes lograron hacer plata con esa guerra. Lo demás, nadie gana, todos perdemos. Así hayamos ganado como tal al enemigo. Bueno, continúo. Vino entonces la conferencia de paz en París, liderada por el presidente francés Clemenceau, el primer ministro inglés David Lloyd George y el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson. Los tres buscaban fórmulas para consolidar la paz. Inicio ahora sí la grabación de la guía. Voy a repetir rápidamente lo que expliqué anteriormente. Después de haber leído eso, nos preguntamos quién ganó, quién perdió, y lo único que tenemos es que inclusive aquellos que ganaron tuvieron que poner gran cantidad de muertos, como ustedes pueden ver en las gráficas, como Francia y Reino Unido, entre ellos dos más de 2,5 millones prácticamente. Los perdedores también pusieron gran cantidad de muertos y así sucesivamente. Bueno, además de eso, la Primera Guerra Mundial dejó como resultado el surgimiento de un nuevo Estado,
el Estado de Israel. ¿En dónde? En una región, vamos a ver si aquí el mapa nos lo permite ver. No hay un mapa aquí que, no, creo que no lo tengo como tal. No, esto ya es otra temática. Palestina era una región que ustedes pueden ver en esa imagen, estaba ubicada en esta zona. Aquí. ¿Sí? En esta zona está ubicada Palestina. Y era una zona que hacía parte del antiguo Imperio Otomano, de mayoría musulmán, ¿sí? En ese momento. Recordarán que en algún momento el pueblo judío estuvo en este territorio, pero llevaba más de 2000 años por fuera. ¿Por qué? Porque la última vez, en la época del año 70 después de Cristo, el Imperio Romano era el dueño, digamos así, el que dominaba esa región, y se cansó de pelear tanto con el pueblo judío, que no era capaz de someterse a la disposición de los romanos. Entonces lo que hicieron fue coger a todos los judíos, esclavizarlos y venderlos o sacarlos corriendo de esa región y dispersarlos por todo el mundo, ¿sí? De esa dispersión de todo el mundo, comenzó a aparecer, ¿sí? Los judíos, entonces volver a la tierra prometida era eso, lo que ellos dicen, vamos a volver al lugar de donde nos sacaron, es decir, de lo que en ese momento era Palestina, pero Palestina era un lugar que en su gran mayoría eran musulmanes y cristianos, máximo musulmanes, judíos ya quedaban muy pocos, pero allá quedaban todos los espacios que ellos habían habitado, pero hacía más de 2000 años. Después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda sobre todo, ¿sí? Palestina, sobre todo en la primera, se le fue dando a los judíos poco a poco, pero en la segunda, sobre todo después de lo vivido por el holocausto nazi que veremos, terminó toda esta zona ubicando a los musulmanes en estos lugares. Por ejemplo, esto es la Franja de Gaza, es el lugar más densamente poblado del mundo, y siempre que hay un enfrentamiento, Israel lanza bombas, y siempre donde cae una bomba mata gente, porque todo el espacio está construido, en todo el espacio vive gente, no es como aquí que uno ve grandes extensiones de tierra vacía. Bueno, generó ese problema de la Primera Guerra Mundial, sí, y hasta el día de hoy está latente porque uno va a ese territorio y ahora está el conflicto de los habitantes de Israel con los musulmanes que se resisten a abandonar su zona, que llevaban más de 2000 años ahí viviendo directamente. Bueno, la Liga de las Naciones, ¿sí? Fue una liga que nació posterior a la Primera Guerra Mundial, que intentó abrir un espacio en donde todas las naciones negociaran sin pelear lo que corresponde a las problemáticas que habían. La Liga de las Naciones fue el espacio que ideó el presidente Wilson de Estados Unidos para que los países, en vez de agarrarse a pelear, en teoría, dialogaran. No funcionó porque esa Liga de las Naciones fue incapaz de detener la Segunda Guerra Mundial, pero esa Liga de las Naciones fue el antecedente de lo que hoy llamamos las Naciones Unidas, una entidad que, a pesar de los defectos, ha hecho lo posible por velar que en el mundo no hayan más guerras y que las guerras que hayan se solucionen lo más pronto posible para que haya menos víctimas en este conflicto. ¿Bien? Bien. ¿Qué más quedó de la Primera Guerra Mundial? Ya lo veremos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, que es lo que vamos a leer ahorita, ¿sí? ¿Cómo si en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todo lo que era el Imperio Ruso se terminó conformando en estos que hoy en día son los países que existen, pero en esa época era todo esto sin esta denominación de países, ¿listo? Prácticamente todo era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Solo que les muestro esta imagen para que se ubiquen hoy en día que esos países existen y están muy cerca de lo que hoy en día es Rusia. Bueno, entonces, la Primera Guerra Mundial dio pie a que surgiera un nuevo estado como la Unión Soviética, que duró, ¿sí?
casi un siglo y jugó un papel determinante en la política durante el siglo XX, ¿sí? Porque desde 1918 hasta 1991 fue, junto a Estados Unidos, la más grande potencia del mundo conocido y determinaba el orden político a nivel mundial. Bueno, entonces voy a continuar. La única luz de esperanza al finalizar la Primera Guerra Mundial la dio el presidente Wilson, quien insistía en la formación de una sociedad de las naciones donde se pudieran discutir los conflictos entre los Estados miembros para evitar una nueva guerra. Desafortunadamente, la sociedad de las naciones no tuvo éxito y el descontento en general fue tan grande que lo único que logró el Tratado de Versalles fue sembrar la semilla de una nueva gran guerra mundial. La Primera Guerra Mundial se acusa al Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial de ser la causa. Porque cuando entremos a Segunda Guerra Mundial, ustedes han escuchado, por ejemplo, a Adolf Hitler, el nazismo, cuéntenme, ¿han escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado algo? ¿O nadie? No, señor. ¿Nada? Sí, Bueno. Sí, ¿se has escuchado algo, Juan un Diego? poquito. Cuéntanos. Poquito. Pues que Hitler fue No. sí, un tirano alemán Mm. que intentó revolucionar Rusia. Rusia o Bueno, Alemania. hasta allá no, pero de todas formas... Alemania. Sí. Alemania, perdón. Resulta y pasa que Hitler llegó al poder y se aprovechó de todo el descontento que había dejado. Miren, más de 15 años después del fin de la Primera Guerra Mundial, aún Alemania se sentía humillada, pisoteada por el mundo y por eso terminó yendo a la Segunda Guerra Mundial para intentar reivindicar a Alemania. Bueno, entonces a lo que voy es que para cerrar esta temática de la Primera Guerra Mundial, tengan presente que la semilla de la Segunda Guerra Mundial quedó plantada con ese Tratado de Versalles. ¿Listo? Bien. Continúo. Vamos hasta ahí. ¿Alguna duda en general sobre la Primera Guerra Mundial? Chicos, chicas. Regáleme un momento que hay alguien en la puerta que me necesita. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Chicos. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Perdónenme que es que me estaban unas chicas de décimo, necesitaban una cosa ahí que estamos trabajando con el grado. Yo soy el director de décimo este año. Entonces era eso. Bien, continúo. Vamos ahora a hablar de una temática que fue uno de los resultados muy importantes de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Hablaremos de ella durante estos 20 minutos. Lo demás les pido disculpas, las 2 horas de videollamada no me alcanzan. Si no me alcanzan, pues queda por su cuenta y las dudas que tengan con mucho gusto las resuelvo. Bueno, como ustedes vieron, la Primera Guerra Mundial significó que el Imperio Ruso, donde un gobierno de un zar, es decir, de un emperador que por derecho de sangre y por derecho divino mandara, fuera eliminado del planeta. Pero apareció un nuevo modelo político llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, inspiradas en unas ideas políticas que nunca habían sido puestas en prácticas en ningún lugar del mundo. ¿Cuál?
el marxismo, comunismo. Bueno, vamos a ver de qué trata. Cuando escuchamos la palabra introducción al totalitarismo, ¿qué entienden por totalitarismo, chicos? Los escucho. ¿A qué les suena esa palabra? Es como movimientos y los regímenes políticos, Sí, donde sobre pero la libertad. sí, movimiento, régimen político, la libertad. Pero cuando me dicen totalitarismo, ¿a qué palabra le suenan de común? El Estado controla todo. Sí, Jaime, tienes razón. Si ya fuiste a buscar la definición más técnicamente, cuando hablamos de totalitarismo, hablamos de una postura política en donde todas las esferas de la vida humana son controladas por el Estado. El Estado decide qué se debe producir, qué no se debe producir, qué se debe creer, qué no se debe creer, qué se debe, cómo se debe vivir, por qué se debe vivir así. Bueno, una sola persona logra o un solo partido logra adueñarse de todo. Por eso es total, el dominio es total. Y hay totalitarismos de izquierda y de derecha. Cuando hablamos de totalitarismos de izquierda, es totalitarismos que dicen o afirman que el pueblo es el que manda, toda la mayoría, y totalitarismos de centro de derecha, de derecha, son quienes bajo una figura de autoridad dicen que debe haber un orden establecido para que todos los demás puedan vivir bien. Pero en últimas, rayan en un extremo, dominio total y supresión de las libertades. Bueno, vamos a ir viendo cómo poco a poco se da eso. Voy a leer lo que alcancemos. En marzo de 1919 se dio una gran rebelión de los habitantes rusos en San Petersburgo, quienes, padeciendo hambre extrema, reclamaban comida al zar, es decir, al gobernante ruso. En ese momento, un grupo izquierdista minoritario de oposición al gobierno, cuyos jefes se habían estado formando en el exterior, se tomó el liderazgo del movimiento, convirtiéndolo en una auténtica revolución que acabó para siempre con la monarquía rusa. Este grupo se hacía llamar los bolcheviques, significa la mayoría en ruso, bueno, y era dirigido por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocidos como Lenin. Lenin, un intelectual puro, defensor acérrimo del marxismo y organizador del Partido Político Revolucionario Ruso en la clandestinidad, una especie de conspiración, quería para Rusia un gobierno marxista adaptado a la realidad rusa. Quería crear una sociedad comunista sin los males del capitalismo, lo cual era algo prodigioso toda vez que Rusia era un país eminentemente agrícola y no industrial. Esto es fundamental. Mientras recuerdan que, por eso quería hablar de eso. Yo ya expliqué qué es el capitalismo y quiero que ahora me lo expliquen ustedes. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien? Chicos. Bueno, continúo entonces. El capitalismo es como un sistema económico social basado en la propia privada, esto de los medios de producción. Sí, capitalismo es un sistema económico, político basado en el derecho de la propiedad privada. Ojo, el capitalismo dice, todos tienen derecho a tener propiedad privada y entre más tenga una persona y sea capaz de tenerla, es libre de hacerlo. Oiga, pero es que hay gente que tienen derecho y no pueden aguantar hambre, no importa, para eso tienen que también ponerse a trabajar, a competir y a producir. Es lo que dice el capitalismo. El capitalismo, si yo quiero tener 10 casas, las puedo tener. Si tengo la plata para comprarlas, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Mirando qué? Ah. En cambio, el comunismo dice lo siguiente. El capitalismo, si bien habla de la propiedad privada, tiene un problema. La propiedad privada es injusta en la medida de que mientras que hay unos pocos que tienen mucho dinero, hay la gran mayoría que no tiene dinero y sufre. ¿Cómo es posible que el 8% de la población mundial sea o tenga o sea igual de rica que el otro 90-92% de la población mundial? ¿Cómo es posible
que mientras el 1% de los millonarios más ricos del mundo tienen el mismo dinero que más de la mitad de la población mundial, es terrible. ¿Cómo así que en el sistema capitalista, entonces, quien no produce aguanta hambre y hay tanta hambre en el mundo si se supone que en el sistema capitalista la idea es que desde que uno produzca tiene acceso a las cosas? Ah, resulta y pasa que en el sistema capitalista no es todo como lo pintan de que si yo trabajo, ¿cómo? Sino que hay unos poderosos que explotan a unos oprimidos y esos oprimidos siempre les toca trabajar de rasos, hacerle plata al patrón y nunca poder vivir cómodamente. Entonces, eso estoy hablando como si estuviera defendiendo una postura comunista, ¿no? Entonces dice, si en última quienes generan la riqueza son los trabajadores, todo debe girar en torno a quienes generan la riqueza. ¿Quiénes? En torno a quienes trabajan, no a quienes son dueños de las plantas de producción. ¿Cómo así que el dueño de una fábrica, por ser el dueño de la fábrica, recibe toda la ganancia y ahora apenas paga un sueldo, mientras el que coge la mercancía, suda trabajando en la mercancía y fabricando el producto, es el trabajador y no recibe lo que llamaría la plusvalía, que es el aumento de ese material? ¿Y cómo así que por ser el dueño solamente? ¿Quién le dio derecho a él ser el dueño? Ah, resulta y pasa que la teoría comunista dice, no, en un principio los más fuertes sometieron a los más débiles y desde ahí los siguen explotando. Que aquellos que hoy en día son los más ricos de los ricos es porque desde un principio son los herederos de una tradición en donde sus antepasados fueron los primeros que mediante la fuerza sometieron a la gran mayoría para explotarlos. Interesante, ¿no? Es una postura, es una interpretación. Entonces, Lenin dice, vamos a cambiar ese modelo de propiedad privada. Vamos a volver este país como Rusia comunista, es decir, nadie tiene derecho a la propiedad privada más allá de lo que necesite, porque el resto todo es de todos. Usted máximo necesita una casa, usted solamente tiene derecho a una casa, no más. ¿Para qué quiere tener más casas si es que usted no vive en varias casas a la vez? Todos tienen derecho a una casa, pero no los demás. Pero más allá de manejar dinero básico para sobrevivir, todo lo que usted haga y trabaje es administrado por el Estado y el Estado se encarga usted de darle salud, educación y un poco de cosas gratis y en la medida de lo posible, lo de mejor calidad posible. A usted no le va a faltar nada, pero usted tampoco no va a tener acumulación de propiedad privada. Más o menos así, resumiéndolo a grandes modos, es que intentan funcionar esas posturas comunistas. Bueno, Lenin intentó hacer eso y Rusia funcionó mucho tiempo así, pero veremos que tampoco, así como el capitalismo tiene muchas cosas, las cuales son criticables porque no es que sea un jardín del Edén, un paraíso, el comunismo también tiene muchas cosas criticables que veremos. Bueno, continúo. A él le tocó combinar la doctrina ortodoxa de Marx con la flexibilidad en la práctica. Iba resolviendo problemas a medida que se le iban presentando. Lenin no creía en la democracia, ojo, ni en la necesidad del apoyo de las masas. No le importaban los fines ni los intereses del pueblo que dirigía. Al pueblo había que inducirlo a hacer lo que el dirigente quería. Lenin creó un partido con una disciplina rígida, cuyo fin era transformar el mundo, pues tenía muy claro los pasos a seguir para triunfar y de inmediato comenzó a aplicarlos. Su lema era paz, tierra y pan. Es decir, al ciudadano del común hay que darle paz para que viva, tierra para que la trabaje y sobreviva y pan para que coma. Desde que tenga tres cosas, el ciudadano está cómodo. O sea, satisfacer las necesidades de los soldados, los campesinos y los ciudadanos en general, en especial al proletariado, clase trabajadora. Su fin era crear un Estado proletario socialista. Ojo, socialista es que el Estado participa y domina todos los medios de producción, al menos participa activamente. ¿Cómo así? Una política socialista es una política en la que el Estado genera empresas, crea empresas, patrocina empresas. Una política capitalista en la que dice, no, señor Estado, usted no debe patrocinar empresas porque eso es intervenir en la economía y es injusto para la propiedad privada que es capaz. Ejemplo, si ustedes ya son muy jóvenes para eso, pero en una época, en ese momento era por teléfono,
El servicio de teléfono del país era del Estado, era de Telecom. Movistar, una empresa española privada, compró Telecom. Ejemplo, la electrificadora de Santander era del departamento, pública. La compró una empresa que es semiprivada, semipública, que es Empresas Públicas de Medellín. Eso es una postura capitalista, vender las empresas públicas porque las empresas públicas no deben existir. Una postura socialista diría al contrario, oiga, no, las empresas del Estado deben ser, además de protegidas, deben ser ampliadas porque la idea es que esas empresas produzcan dinero y ese mismo dinero se reinvierta en la sociedad. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Estoy tratando de ir rápido porque toda esta temática la hablaremos poco a poco también en economía en décimo, pero es bueno ir abordando. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Chicos. Ninguna, profe. Ninguna. Ahí vamos poco a poco. Bueno. Entonces, miren el mapa. Es a nivel mundial. Es toda esta región. Fue la Unión Soviética, es decir, el mismo Imperio Ruso y prácticamente anexándose toda esta zona. Bueno. Entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también esa es otra imagen del mapa. ¿Y por qué muestra esta imagen? Porque esta imagen es, imagínense una bandera roja con estos símbolos, ¿sí? Eso eran los símbolos de la Unión Soviética. No sé bien qué significa la estrella de 5 puntas, pero este símbolo es muy importante entenderlo. Es el símbolo de lo que hoy en día también es el Partido Comunista, ¿sí? Y en su momento es la hoz, esta cosita, es el artefacto que emplea el campesino para recoger el trigo, ¿sí? Y el martillo es la herramienta que emplea el obrero de las fábricas. Entonces, mediante este símbolo, el Partido Comunista fundado por Lenin intentaba dar cuenta que quienes iban a gobernar eran los empleados de la clase baja, la gran mayoría, los oprimidos, los que nunca habían sido escuchados. ¿Quiénes? Los campesinos de los campos soviéticos y los obreros o proletarios, que así se llamaban la prole, de las fábricas en el mundo o en el momento de la Unión Soviética. Bueno, que quede claro eso. Muestro este cuadro porque estamos hablando de totalitarismo. Y uno dice, bueno, profe, ¿qué es derecha? ¿Qué es izquierda? ¿Qué es totalitarismo? Hay muchas formas de representarlo, pero en este momento empleo este cuadro. Cuando hablamos de derecha, es de una defensa de un orden establecido. Ojo. ¿Sí? Pero esa derecha puede ser de corte conservadora o de corte liberal. ¿Sí? Esa derecha puede ser conservadora cuando la propiedad privada es aceptada, ¿sí? Y a su vez es autoritaria, o sea, cuando las decisiones se toman a la fuerza sin tener ningún consenso. Posiciones de partidos de derecha o extrema derecha, ¿sí? Esa posición de derecha puede ser liberal cuando el individuo es defendido o el derecho del individuo es defendido, pero cuando raya hacia una izquierda, ¿sí? Se convierte en libertarismo. El conservadorismo cuando raya a un totalitarismo se convierte en autoritarismo. Y el liberalismo cuando raya hacia el socialismo se convierte en un libertarismo. Bueno, ¿en qué postura está el comunismo que nosotros estamos trabajando? En esta, aquí en esta esquina. Es de izquierda. Es colectivismo, es decir, piensa en el bienestar de toda la colectividad, pero para hacerlo impone las medidas con autoridad, ¿sí? Con una autoridad que no le importa pasar por encima de quien toque. Bueno, entonces quedémonos en esta imagen, totalitarismo, perdón, con una postura, ¿sí? Que además no defiende la propiedad privada, ¿sí? Pero esa propiedad privada es
de toda la colectividad, no de un individuo como tal. Bueno, ¿hasta ahí un poquito claro o los estoy enredando más de la cuenta? Quedémonos con que el comunismo que planteaba Lenin es colectivista, de izquierda y autoritario. Bueno, en este cuadro, o sea, totalitarista por eso. Bueno, ¿por qué colectivista? Porque pensaba en la bienestar de la colectividad. Era de izquierda porque cambiaba un orden establecido. Mientras la derecha cuida o defiende el orden establecido en su momento, en donde deben haber unos privilegiados, la izquierda no. La izquierda no defiende el orden establecido porque debe ser un orden que beneficie a todos, no a unos pocos. Bueno, pero ese colectivismo también es criticable. Entonces, yo, si quiero trabajar y con la fuerza de mi trabajo hacer grandes cosas, no puedo porque ya no puedo acumular propiedad privada. Entonces, el que no trabaje aún así recibe, y el que trabaje también, uno diría, bueno, pero ojo, eso es una interpretación del comunismo. Esa es una de las críticas que le hacen al comunismo. Yo para qué me mato si sé que el Estado me tiene que dar, si individualmente no tengo que cuidar nada, si todo ya me lo dan. Bueno, bien, continúo entonces. Hablando un poco, para entender a qué hablaba Lenin, con marxismo, con lucha de clases y todo lo que voy a mostrar a continuación, es esto. Resulta y pasa que para Lenin, la clase baja que ustedes pueden ver en el sistema capitalista es la de la gran mayoría. Aquí también está representada. Es la que sufre, es la que día a día se mata trabajando, para que la clase media, el ejército, la religiosidad y la clase más alta y el dinero se vean beneficiados. Pero la gran mayoría de la población, ¿dónde está? Aquí. El trabajador común y corriente. Bueno, entonces, como pueden ver, esta es la clase media, la que trabaja con medio comodidades y ya con eso se cree que son los que mandan, pero ellos no se dan cuenta que junto al ejército, que quienes son los que defienden esa propiedad privada de la iglesia y sobre todo del rey y de los banqueros y demás banqueros, son los que realmente están directamente beneficiados del dinero y del sistema capitalista. Lenin dice que esto no debe ser así, que quienes deben estar mandando son ellos, los que están en la clase baja, los oprimidos, los nunca escuchados, pero quienes son los que en sus hombros cargan el sistema económico y político de cualquier país. Entonces, la idea comunista propone que hay unas clases altas, alta burguesía, ¿sí? Los que tienen mucha plata, las clases medias, ¿sí? Quienes tienen algo de dinero, pero no son grandes ricos, sino trabajadores, profesionales, todo lo demás. Y las clases bajas, que es la gran mayoría, proletario industrial, pequeños campesinos y jornaleros marginados y todo lo demás. Lenin dice, todos deberían trabajar por igual. No esta gente que es la que le toca el trabajo manual como más pesado, recibir menos y dejar que esta gente sea la que mande. Quienes estudian más, pero son los que menos se matan. Él dice, todos debemos estar en la misma pirámide, pero ni siquiera una pirámide, todo en un escalón, todos en el mismo escalón, nadie en la punta. Bueno, entonces, Lenin dice, desafortunadamente eso ha sido así y lo hereda del pensamiento de Karl Marx. La historia de todas las sociedades que ha habido hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Según Marx, siempre ha habido alguien que ha sometido a los demás. Por favor, se acaba la videollamada y nos conectamos. Voy a terminarla de una vez. Antes de eso veo que alguien se conectó. Señor Kevin González, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Kevin. Entran por favor al link para cerrar la clase, por favor.